surgió la dictadura militar? Bueno, la dictadura militar se da porque estaba en el gobierno María Estela Martínez de Perón, que había sucedido a Perón, que se había muerto, y bueno, estaba un poco desorganizado, pero nunca para que llegara la dictadura militar. Pero bueno, ellos creyeron que era la mejor manera. Eso se denomina un golpe de Estado ¿Por quién fue provocada? por los militares que estaban en ese momento en ejercicio. ¿En qué año fue? En 1976. ¿Quiénes estaban como presidentes? ¿Quién era el presidente Sí. democrático en ese momento? María Estela Martínez de Perón. ¿Por qué el sistema político no encontró una salida democrática? La verdad que no sé. En ese momento se habrá pensado que era lo mejor. ¿Qué efecto tuvieron las políticas aplicadas por la dictadura? Totalmente nefastas, fueron de miedo, de secuestros, ellos pensaban que el orden se imponía con autoritarismo. No existía la democracia, por eso no sé qué salida hubiera habido diferente a la que hubo, porque ellos pensaban que valía nada más que la idea de ellos. Si el que pensaba diferente, había que eliminarlo. ¿En qué año terminó la dictadura? La dictadura no me acuerdo. En el 83, con el advenimiento de la democracia que ganó Alfonsín. ¿Cómo quedó el país después del golpe de Estado? Y con mucho miedo, con una cantidad de desaparecidos, con familias desarmadas, pero con una esperanza bárbara cuando volvimos a la democracia que fue realmente una fiesta. ¿Qué grupos sociales y políticos proporcionaron el golpe de Estado? No sé. ¿Qué significado para usted los desaparecidos en esa época? Y los desaparecidos no tendrían que haber existido. Pero yo soy una convencida de que no tenemos que seguir anclados en esos desaparecidos, que si bien fueron muchos y tienen su importancia y no hay que olvidarlos y todo lo demás, en nuestro país hay tantos desaparecidos inocentes actualmente y no nos matamos ninguno por eso. Los chicos que se mueren por hambre, por desnutrición, por falta de atención en el Chaco, en todos lados, en muchísimos lados pobres de la Argentina, siguen siendo tan inocentes como esos que se murieron durante la dictadura. Bueno, gracias entonces. Bueno, chicos. ¿Se llama? ¿Yo? Sí. Gessi, Carlos Enrique. Bien. La pregunta uno, ¿alguna vez lo atraparon o algo? Sí, 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 por eso viví. sí. Sí, estuve preso. ¿Estuvo preso? ¿Cuántos Sí. años más o menos? 3 años y medio. ¿En Buenos Aires, por ahí? En La Plata. La Plata. Ujú. ¿Por algún andar tarde o por...? Por ser militante universitario de una agrupación política. ¿Trajo dificultad en sus estudios? Sí, muchas. ¿Muchas? Y ¿Iban con...? el país de estar en Cana te trae dificultades. No fue joda. ¿No? Fue muy difícil vivir así, ¿no? Sí. Sí. ¿Hasta qué hora más o menos de la noche permitían estar así los militares? ¿O muy tarde no? Nos apagaban la luz a las 9 de la noche. ¿A las 9? Mm. Si encontraban a alguien después de esa hora, lo agarraban. Lo agarraban cuando estábamos presos, te digo, adentro de la cárcel, te digo yo. O vos me preguntás en la calle. En la calle, así más o menos. No, en la calle andaban los camiones del ejército patrullando a la noche. No había una hora para estar, pero andaban los camiones del ejército y te pedían documentos, te podían llegar a meter preso porque figuraban en alguna lista de ellos. Así que si no andas con el documento, Y si andabas con el documento y aparecías en una lista de ellos, también te podían meter preso. se metían. ¿Sí? Porque no necesitaba, ellos no respetaban ley, no respetaban nada. Había una lista donde decía que había que meterte preso y te metían.
¿Qué clase, se podría decir más o menos qué clase de torturas hacían? ¿O lo torturaron usted alguna vez? Sí, con picana eléctrica. Picana eléctrica. ¿Algún otro, más o menos? Y bueno, de usted, Paula. A golpe. Sí, igual. Para el estudio, para ir así a los colegios, ¿usan todos usan el mismo uniforme? Sí. Sí. Y la manera de enseñar de los profesores antes no es la misma de enseñar ahora, ¿no? No. Con lo que enseñan. Más o menos, ¿en qué año estuvo ahí? ¿En qué año más o menos así? ¿Fue entre cuando estaba jugando Argentina en el Mundial así o más o menos? También me metieron preso el 4 de febrero del 77 y estuve preso hasta el 19 de julio del 80. A ver. Bueno, eso sería todo. ¿Está bien? Bueno, Gracias bueno, gracias por la información. no, está bien. De nada. Que te sirva. Sí. Buenos días, señora Silvia. Queremos hacer unas preguntas para la materia de lengua. Buenos días, chicos. ¿Usted vivió en la época de los 70? Sí, yo era adolescente en esa época. ¿Cuánta gente desapareció en la época de la dictadura? El registro en esa década no se conocieron mucho después, porque en ese momento todo dato no eran fidedignos, no eran datos correctos, no eran reales, sino que se vivió en una época en donde la mentira se basó en el gobierno, un gobierno militar, en donde tenían que disfrazar datos para poder actuar. Fue una época bastante trágica, negra en la historia argentina. Una de las tantas épocas. ¿Cómo era la economía en esa época? En esa época, bueno, estaba Martínez Dios como ministro de Economía. Comenzó con la deuda externa, que no era necesaria contraerla. ¿Usted presenció algún secuestro? Directamente ver un secuestro, no, pero sí las noticias que daban en esa época eran como que los grandes hacedores de la paz nacional y del gran y justo gobierno justificaban todas actitudes totalmente negativas y antihumanas para toda la sociedad, porque eran como los que traían la seguridad. Y la gente que desaparecía eran los subversivos que tenían que arrasarlo de la sociedad, y no importaban métodos que ellos aplicaban, o sea que el fin justificaba los medios. Sí he tenido que lamentar vecinos que nunca más vi. Lo que sí pude presenciar a 80 metros fue la explosión de bombas. Yo estaba por ingresar a la facultad de abogacía y en la puerta yo iba por la peatonal y antes de llegar unos 50, 80 metros explotó una bomba que me quedé realmente aturdida. Es horrible esa sensación y espero nunca más sentirla ni que vuelva a esa época. ¿Cómo soportaban el día a día? Con miedo. Nadie podía expresarse libremente, nadie podía opinar fuera de su ámbito muy íntimo sobre nada. Reuniones secretas eran consideradas antipatrióticas. Las formas de política del gobierno militar era totalmente dictatorial, de hecho fue una dictadura. Fue negativa, fue mentirosa, fue criminal,
fue una parte económicamente negativa, y ellos justificaban el poder y todo lo que ellos ahí manejaban, no sé, creían que eran los que venían a ponerle el fin a una gran manifestación de gente que eran antipatria, como que ellos lo decían, los subversivos, que luego pasaron a ser los NN, los desaparecidos, que hicieron racia, ni siquiera hicieron una gran investigación. Ellos sospechaban de algo y actuaban y no había retroceso sobre eso. Inclusive se sumó también lo de la guerra de Malvinas después, una gran mentira, en donde la juventud fue la que le puso el pecho a unos alcohólicos trasnochados que decidieron la guerra como si fuera para salvar una isla que, no sé, fue un manejo muy oscuro de política internacional, política interna, política externa. No quedó nada claro, y lo que sí quedó claro que fue una época muy negativa. En ese momento el presidente era Videla, y Videla era un militar. Por lo tanto, el comandante jefe, y a su vez que era el jefe mayor de las Fuerzas Armadas, que era como el que se refería a la parte militar del ejército, no había mucha diferencia. Entonces lo que decidía uno era aceptado por el otro. En una dictadura no hay separaciones de poderes. En realidad, el poder estaba ejercido por una sola persona, y como son del ámbito militar, es totalmente verticalista. No había diferencia o ejercicio real del poder judicial, del poder legislativo, y sí del poder ejecutivo, que en realidad recaía en las fuerzas militares. Fue una época en donde la dictadura marcó un gran ejercicio de lo que es el silencio, el callar, el soportar y el obedecer. Toda dictadura ejercida por la parte militar tiene, una gran sensación de miedo y de terror en la sociedad, que toda. Y se detuvo con el ejercicio de la democracia en cuando se llegó en el 83 a hacer uso del voto para poder elegir al presidente, en donde salió elegido, pero por más del 50% de votos, el señor Raúl Ricardo Alfonsín, que fue el primer presidente después de la dictadura, un presidente democrático, o sea, donde la sociedad completa, en pleno, hizo uso de su ejercicio cívico de ir a votar. Y después, con el tiempo, se fue descubriendo toda la parte oscura de esa década, del 76 al 82, largó hasta el 83, en donde salió el doctor Alfonsín elegido presidente. Muchas gracias, señora, por su testimonio en primera persona. Esta entrevista es útil para la materia de lengua del segundo primer del CEP. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos, y a disposición quedo por cualquier otra necesidad de ustedes, así que muchas gracias.
Bueno, Chao. chao.